genera en nosotros un mirador, y más cuando desde el miércoles, con la imposición de las cenizas, se nos invitaba a un cambio, a una radicalidad en nuestra vida, en lo que debemos hacer para obtener la salvación. Comenzamos el miércoles, aunque un poquito al revés, ¿no? Porque primero debemos convertirnos y después colocarnos la ceniza, porque debe ser un signo de lo que ya hemos comenzado a trabajar. Pero cabe destacar que el miércoles, al poner la ceniza, iniciábamos ese proceso, esa intención de cambiar. Y es allí donde hoy Jesús nos muestra cuáles fueron esas tentaciones. Luego de haber estado 40 días en el desierto, tuvo 3 tentaciones. Cabe destacar que estas 3 tentaciones también nosotros las vivimos a diario. Constantemente nosotros somos tentados. Y, ojo, no somos tentados por la persona que tiene a su lado, somos tentados por el demonio. Y a él también le echan el muerto por otras cosas que no tiene, esperemos que no tenga nada que ver, ¿no? Pero tiene que ver que él es el tentador, el acusador, el que siempre está buscando que nosotros nos apartemos de Dios. Es lo esencial del demonio, que nosotros nos apartemos de Dios. Por eso escuchamos en la primera lectura del libro del Génesis cómo sucedió esa tentación. Y vemos allí que el demonio comienza diciendo la astucia, ¿no? Es verdad que el Señor les prohibió comer de los árboles del campo. No, responde la mujer, no, solamente de. Y por ahí se fue. Ahí vemos entonces la tentación del hombre. Pero vamos a ver algo muy claro y nos vamos a centrar en lo que significarán las tentaciones. ¿Cuál fue la primera? En relación al hambre. La segunda, de que lo reconozcan, de que nos reconozcan en lo que hacemos. Y la tercera, de la seguridad, de sentirnos seguros. Veamos algo, y es lo que en su vida, en la vida de cada uno de ustedes, es determinar en qué momento, ojo, si lo pueden ver también, si no lo pueden ver porque todavía no está en ese proceso de haber sanado. Porque es algo muy claro que nosotros lo vamos a ver, lo vamos a poder descubrir cuando lo hemos trabajado y cuando lo hemos sanado. De lo contrario, esa herida, esas tentaciones van a seguir estando allí y nos van a seguir haciendo caer. La primera, del hambre. Y ojo, no es el hambre nada más al alimento. Es el hambre a todo lo que nos rodea. Ahí es donde vamos a ver a la persona con la envidia. Ay, yo quiero esto, ay, a mí me gusta eso, y no es capaz de reconocer o de valorar lo que tiene y lo que ha construido. Porque siempre está pendiente del otro, de lo que tiene el otro. Eso es una situación que solamente la podemos mirar si la hemos trabajado o si la hemos descubierto. Esa tentación siempre va a estar en la vida de la persona. Como en este tiempo cuaresmal que estás iniciando, estás abierto también a sanarlo.
y la otra, ¿estás dispuesto a sanar? Porque es allí donde comenzará en tu vida a generar ese cambio. La segunda tentación, ¿qué le dice? Lo lleva a un lugar muy alto y le muestra: todo esto puede ser tuyo, pero tienes que postrarte y adorar. Y veamos que es algo que si nosotros nos descuidamos, nos apartamos de Dios, porque pensamos, porque eso también nos puede pasar a nosotros, porque pensamos que yo lo puedo todo, yo no necesito de la ayuda de nadie, yo estoy por encima de todos, y entonces empezamos a ver a las personas por encima del hombre. Yo necesito, y veamos lo siguiente, que me aplaudan, que me reconozcan, que me miren en lo que estoy haciendo. Y hay una falsa humildad en la persona. ¿Qué situación entonces? Me bajando de para que no me pase a mí eso. ¿Qué más nos pide el Señor de que debemos reconocer en nuestra vida? ¿Qué son esos momentos? Y son, vuelvo a repetir, solamente nos vamos a dar cuenta si lo hemos trabajado, si para nosotros ya ha sido una etapa superada. Porque de lo contrario, usted puede tener, ¿qué edad tiene usted? Y todavía va a seguir sufriendo por esa tentación. Y allí, en esa tentación, va a estar tu condenación. Ojo, la salvación está a la puerta, está allí. Solamente hace falta que la tomes. Pero eso significa que tiene que haber un cambio en tu vida. Yo la tomo porque quiero ser mejor, porque quiero cambiar, porque quiero ser feliz. Porque la libertad de la cual Jesús nos está hablando nos lleva a esa felicidad, a esa plenitud de vida, esa gracia que nos habla la segunda lectura. Pero si nosotros no lo trabajamos, vivimos en nuestra zona de confort, en nuestra comodidad, no estamos haciendo nada. Y la peor parte es que va a ser una cuaresma más en tu vida. Se hace difícil en la persona cuando vive de costumbres, de cosas que se han arraigado en tu vida. Y cómo el Señor, a través de las tentaciones, que son cosas muy humanas, nos llevan a nosotros a saber cambiar. Por eso, la tercera tentación nos habla no solamente del poder, sino de... Hasta el muñequito se le vuelve de las tentaciones, y veamos que le apete el poder, el hambre, pero ya va, no habla del poder, ya ahora es que va a hablar del poder. Había hablado de el ego, de la sentirse el aplauso, el reconocimiento de la persona. Ahora es que va a hablar del poder, no me confundan. Porque el poder hace daño y va muy en relación con el aplauso o con el reconocimiento. Cuando la persona piensa, ¿no?, que es el mejor director de la orquesta, pero es que si no hay orquesta no eres el director.
la atención y en el trabajo con esa persona. No es porque seas el dueño de la empresa, eres el mejor. Porque tu empresa ha crecido, es por el administrador, por el empleado, el otro, el que trabaja y está allí. Tú solamente pusiste fue el capital. Pero se nos olvida que nosotros debemos bajar. Y ese poder es el que hace daño a la persona. Y veamos que estas acciones, cada uno de nosotros lo ha tenido. Y solamente la podremos trabajar si la comienzas a mirar. De lo contrario, no te va a importar. Esta va a ser una cuaresma más en tu vida. Y vas a seguir igual. Vas a seguir en el mundo haciendo lo mismo. Porque te quedas en esa zona de confort y piensas, ¿no? Es lo que solemos escuchar, ¿no? Piensas que eres el mejor y que no necesitas que nadie te diga nada. Error. Y por eso, este camino que nos abre la sinodalidad, porque para muchos es un eslogan, pero cuando lo vemos realmente dentro de la iglesia, nos lleva a saber trabajar en equipo. Mi salvación es también parte de ti. Y tu condenación también puede ser parte de la mía. Porque pensamos que vivimos aislados el uno del otro. Y no. Por eso Jesús nos habla de esa relación que tenemos. Por eso Jesús hoy lo podemos ver, tanto Dios como hombre, y se encarnó para que nosotros pudiésemos identificar cuáles son esas tentaciones. Recordemos el libro de Génesis. El hombre fue tentado y cayó. Allí es donde luego Jesús se encarna, se hace hombre para librarnos a nosotros y darnos la salvación. Por eso Dios nos conoce, porque se ha hecho hombre. Y por eso nos ha permitido a nosotros tener un nuevo camino, un nuevo rumbo. Pero nosotros somos tan tercos, tan soberbios, tan increíbles, que no queremos a Él. Y allí es donde viene la tentación nuevamente del demonio. El demonio no solamente te va a poner el pan o la piedra. El demonio lo que quiere es que tú te apartes de Dios. Y allí es donde, queridos hermanos, tenemos el televisor, los teléfonos, que nos abren las puertas para mirar en qué la humanidad se está apartando o cómo la humanidad se está apartando de Dios. Cuando viene el que ya no me interesa a Dios, ya no le tengo temor, ya no me importa, porque soy yo el que hace, construye y destruye. Veamos que en el Génesis no había leyes, no había normas, solamente Dios había puesto una. Y cómo después tuvimos que tenerlas. Y a pesar de que las tenemos, no las cumplimos. Luego Dios pone los mandamientos y tampoco los cumplimos. Eso es otro detalle, pero tampoco vamos a entrar en eso. Pero, como a nosotros las tentaciones nos llevan a identificar en nuestra vida aquello que deseamos trabajar, aquello que nos abre la oportunidad de la salvación. Y es por eso que uniendo a Cristo en nuestra vida podremos obtener esa salvación, esa plenitud de la cual Dios
y lo vamos a poder continuar, porque no es vivir de eventos, sino de procesos en nuestra vida que nos lleven a una plenitud, a una felicidad plena. Pero solamente lo vamos a entender cuando realmente lo hacemos, lo vivimos. De lo contrario, va a ser momentánea esa felicidad y se va a sufrir nuevamente. Por eso, queridos hermanos, en este primer domingo de Cuaresma, donde el Señor nos lleva a identificar cuáles son nuestras tentaciones, en qué podemos caer, en qué podemos perder nuestra vida para poder orientar nuevamente nuestro camino hacia la salvación que Él nos tiene prometida, pero sabiendo cargar con nuestra cruz. A Dios